Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos nuevamente de juntarnos. Te pedimos, por favor, que nos prepares cada uno eh, con corazón dispuesto a escucharte. Te pedimos, por favor, que ayudes a nuestro hermano, lo ayudes en el estudio que tienes preparado. Ayúdanos nuevamente a poder estar atentos. Te agradecemos esta oportunidad. No queremos perder la oportunidad de manifestarte que estamos aquí buscándote a ti, buscando tu orientación, buscando tu consuelo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Muy bien. Vamos a comenzar a que el estudio lo va a empezar en el versículo 9. Vamos a leer desde el versículo 2. Segunda a los Corintios 7, versículo 2. Ahí vamos a comenzar a leer. Dice así: Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Hasta ahí nomás la lectura. Entonces, aquí vamos a comenzar la segunda parte y Dios mediante terminar el capítulo 7. Y vimos la vez anterior lo relacionado con el apóstol Pablo, lo que él recibió, el beneficio que recibió al saber de la respuesta positiva de los corintios en cuanto a la carta que él les envió previamente. Entonces, él está hablando en la primera parte de que sus motivos son puros, no son impuros los motivos de él. Y, y se alegra de que ellos hayan respondido adecuadamente y hayan reconocido aquello. Entonces en el verso 7 dice, verso 6, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y él había expresado en el verso 4 que estaba lleno de consolación. Y después dice, y no solo con su venida o su presencia en Macedonia,
sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, es decir, ese consuelo que consuela a los humildes, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Entonces él está ahora mucho más gozoso de lo que pensaba porque tenía temor de cómo ellos iban a recibir esa carta, que iban a responder. Eso ya lo hemos visto. Y el verso 8, porque aunque os contristé con la carta no me pesa. ¿Pero por qué no le pesa? Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Entonces no le pesa, aunque en algún momento expresa él, por un poco de tiempo les contristó, pero no le pesa. Y ahora vamos a ver la razón por qué no le pesa esa, esa carta. Verso 9 dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Por eso se goza, a pesar de que en un momento le pesaba la carta, pero ahora ya no. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Entonces, es lo que está reconociendo aquí, que el cambio que ha habido en los corintios, o la vuelta de los corintios hacia el apóstol Pablo, es una obra de Dios. Entonces, porque ellos lo que temen es a Dios, no temen a Pablo, sino a Dios. Y están demostrando realmente su reverencia con respecto al Señor, con respecto a Dios. Entonces dice, ahora me gozo, ahora sí, ¿ya? No porque hayáis sido contristados, no es la razón esa, o sea, él no se goza en que se entristezca, pero a veces la disciplina o el juicio o el castigo produce esa tristeza, pero no es lo que quiere producir. En el fondo lo que quiere producir, aparte de esa tristeza, es realmente que en este caso ellos se vuelvan, se arrepientan, se vuelvan al Señor, al apóstol Pablo, pero en el fondo al Señor. Eso es lo que se goza en eso, por supuesto. Cuando uno es acusado, ¿verdad? O le he dado a conocer algún error, uno se siente mal. Pero cuando reconoce que eso es correcto, bueno, a la persona que está haciendo esa acusación se goza en este caso que el apóstol Pablo por causa de ese arrepentimiento. Lo leemos de nuevo. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, no es esa la razón, sino la razón es porque fuiste contristados para arrepentimiento. Por eso, porque ahora cambiaron de mentalidad. Ahora después vamos a ver que tal vez no sea toda la iglesia la que ha sido afectada, sino unos pocos. Pero esos pocos seguramente tenían alguna influencia que llevaba a la iglesia hacia el camino equivocado. Habla de una persona, del que provocó, como dice ahí, dice el que cometió el agravio. Entonces habla de una persona, pero seguramente esa persona era importante, no sabemos, pero afectó o llevó, arrastró a todos los demás. Pero en el fondo la obra es de aquellos falsos apóstoles que han entrado aquí a los Corintios. Entonces dice, porque habéis sido contristados según Dios. O sea, esta carta ha sido usada por Dios para el bien de ellos. Dios usó esa carta, que no tenemos. Algunos dicen que esa carta puede ser, estar aquí en parte en los capítulos 10 y 11. Es posible, no sabemos que esté una parte o cierta parte de esa carta, pero lo que sí sabemos es que es una carta que muy directa con respecto al error de ellos. Entonces dice, porque habéis sido contristados según Dios. Dios usó esa carta. Entonces esa carta fue para el bien de ellos, para que ninguna pérdida, ¿ya?, padecieseis por nuestra parte, ¿ya? Ningún daño, ningún castigo, ningún daño, dice, padecieseis por nuestra parte, ¿ya? Entonces, si uno piensa en el caso de Moisés, cuando el pueblo se volvía en contra de Moisés, él decía, no, no volvéis contra mí, sino contra Jehová, contra Dios, porque Moisés reconocía que Dios lo había enviado.
él no era el punto de rebeldía del pueblo de Israel, era Dios, porque Dios lo envió a él. Entonces dice, ¿qué me dicen a mí? O sea, a mí no me digan nada. Todo lo que ustedes hablen en contra mía, en el fondo está hablando en contra de Dios. Yo estoy siendo dirigido por Dios. Yo soy la voz de Dios, ¿verdad? Y Aarón era el profeta, el que hablaba por Moisés, porque Moisés decía que no tenía palabras para hablar, no era bueno para hablar, pero Aarón sí. Entonces, en el fondo, como él era la palabra de Dios, en él era la boca de Dios, los que respondían rebeldemente y en contra, en el fondo hablaban en contra de Dios. Y eso pasaba con Pablo. Entonces, cuando ellos estaban en contra de Pablo y hablaban en contra de Pablo, hablaban en contra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces dice, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, ninguna pérdida. Es decir, que ellos volvieran a una relación correcta con Dios, porque la relación al romper con Pablo estaban rompiendo la relación con el Señor. Y eso era lo que Pablo le afectaba, eso es lo que lo tenía él tan triste, tan acongojado y por un lado esperanzado de que ellos respondieran bien, pero tenía poca, parece, esperanza de que la respuesta fuera correcta. Por eso él habla de que había conflictos por fuera y temores por dentro, porque él tenía el temor de que su respuesta fuera Una negativa. pregunta, Sí, hermano Leonce. una pregunta con el versículo que está usted explicando. Hay dos tipos de arrepentimiento aquí, Sí, como un contraste, arrepentimiento genuino en el versículo 10, y también en ese mismo versículo en la parte final está un arrepentimiento que viene a llegar, se conoce como remordimiento. sí, ¿Es así? Que dice, según la tristeza del mundo produce muerte. sí. Claro, pero esa es la tristeza ahí, no es un arrepentimiento, simplemente una tristeza nomás. Pero eso es el verso 10, no lo hemos visto, pero dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. O sea, hay una tristeza que es según Dios y esa sí produce arrepentimiento, un cambio, que es lo que pasó con los corintios y que es para salvación, pero no para salvación del alma, porque ya son salvos, sino para salvación con respecto a esas circunstancias, estar en contra de Dios, vuelto de Dios, aunque sean creyentes. Entonces, aquí lo que Pablo estaba diciendo es que la carta produjo lo que él esperaba, que ellos se volvieran al Señor. Y de eso ellos estaban siendo salvados de estar en contra de Dios. Y después de que no hay, dice, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿ya? Pero cuando dice ahí de que no hay que arrepentirse, habla de algo que es irrevocable, ¿ya? Que no tiene vuelta. Entonces dice, el arrepentimiento para con Dios, en cuanto a la salvación, eso es irrevocable. La palabra arrepentirse es irrevocable, no tiene vuelta. ¿En qué sentido? En que ellos son de Dios. Entonces, el volverse a Dios a ellos les conviene porque no van a dejar de ser de Dios. Entonces les conviene volverse al Señor. Eso es lo que está diciendo. Pero dice, pero la tristeza del mundo produce muerte porque no tiene ninguna esperanza. Nada. Entonces ellos se entristecieron, pero no de la manera como se entristece el mundo, porque el mundo se entristece por causa de sus pecados, por causa de que quiere seguir en sus pecados, no quiere volverse a Dios, no quiere arrepentirse. En cambio, el arrepentimiento de ellos es para salvación en cuanto a la relación con Dios, y eso, dice, es algo que es irrevocable, que ellos son de Dios. Les conviene volverse a Dios, porque son de Dios. Y seguramente aquí la tristeza del mundo es que ahí está la pelea de que ellos se están refiriendo a aquellos que dicen ser del Señor, pero probablemente no lo sean, los falsos apóstoles, los que están entrando. Dicen ser del Señor, pero dice con esperanza ese arrepentimiento. Claro, ese arrepentimiento, el de ellos para con Dios, tiene esperanza, el otro no tiene ninguna esperanza, ninguna. Esa es la diferencia. Entonces, aquí
la traducción de la 60 no es tan perfecta, tan correcta. Y ahí vamos a ver el verso 10. Terminemos 9 y vamos a ver el 10 así, tratar de traducirla más o menos cercano, pero tiene que ver con arrepentimiento de los creyentes, ¿ya? Dice, según o hacia una salvación, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo eso es irrevocable. No cambia la situación del creyente, no cambia. ¿Ya? Entonces siempre va a tener una relación con Dios. Entonces le conviene volverse a Dios. Fíjense, el creyente que vuelve atrás no pierde la salvación y su salvación no tiene vuelta, en un sentido, es irrevocable, no se puede cambiar. Entonces le conviene estar en una relación correcta con Dios. Eso es lo que está diciendo más o menos. ¿Ya? Entonces, dice el verso 9, vamos a pasar al tiro al 10. Dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Es la misma palabra que usa en el verso 10. Porque habéis sido contristados según Dios, por medio de la carta, para que ninguna pérdida o daño padecieseis por nuestra parte. ¿Ya? Entonces, en el fondo, si ellos no se volvían a Dios, iban a perder todo lo que habían recibido del apóstol Pablo, toda la enseñanza, todo el ministerio. Iban a botarlo así fuera. Y eso es lo que Pablo ahora se goza de que todo eso ellos lo recuperaron. Al volverse al apóstol Pablo, lo recuperan, esa relación con la palabra de Dios. Ahora, en el verso 10 dice así, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para o hacia una salvación, porque no tiene artículo, entonces hacia una salvación. No es la salvación del alma, dijimos, sino hacia salvación o hacia una salvación. Entonces, aunque provocó tristeza, lo cual es cierto, porque fueron contristados, ¿verdad? Es la misma palabra, de donde viene la palabra tristeza, es la misma. Dice, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para una salvación. ¿Ya? Entonces, ahí lo traduce Mauricio que lleva a la salvación, pero a la salvación de su relación con Dios, a la relación a la salvación de perder lo que ellos han recibido de Dios a través de Pablo. Entonces, un creyente podría dar la vuelta y perder todo lo que ha recibido en cuanto al ministerio. Y eso es lo que el apóstol Pablo también le preocupaba. Pero aquí no hubo ninguna pérdida, ninguna. Pero dice, de que no hay que arrepentirse, ¿ya? Entonces, ahí lo que está diciendo que esa es una obra irrevocable. Es un trabajo, una obra irrevocable, que no se puede cambiar. Entonces, ese arrepentimiento hacia la salvación, de perder las cosas de Dios, eso es algo irrevocable, no tiene vuelta. Y es lo que ellos necesitan. Pero dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Como decíamos ahí, veía Mauricio también, es una experiencia sin vida, alejado de Dios y de sus bendiciones. En cambio, la que es según Dios es la plenitud de vida en la esfera de la santificación, esa salvación. Entonces ellos son salvados ahora de ponerse bajo la ley, de ponerse bajo un sistema que lo único que iba a provocar es inmundicia y pecado, nada más. En cambio, ahora ellos han sido librados, al volverse a Dios, son librados de eso para seguir continuando y avanzando en la santificación, en la pureza. Ese es más o menos lo que está diciendo, y en eso él se goza, que no tuviesen ninguna pérdida, ningún daño, de todas las cosas que habían aprendido. Entonces, una persona, un creyente que se vuelve y dice, ya no quiero nada con Dios, ninguna cosa, volverse a la ley o volverse al mundo, pierde todo eso, totalmente. Lo tiene, pero lo que pierde es la santificación,
pierde el ser librado del error para seguir avanzando en la santificación y en la pureza, que es parte de la salvación, de fe en fe, como dice en Romanos, de fe para fe, o sea, se cree para seguir creyendo en el camino. Así que eso, mire, vamos a ver Proverbios 25, 27, 5 y 6, para que lo anoten y tengamos una idea aquí. Proverbios, me agradó el texto, por eso lo voy a mencionar. 27, 5 y 6. Pendiente después. Sí, ¿iba a preguntar algo más o decir algo, hermano? No, sí, yo te estaba siguiéndole para Ah, el versículo ya, 10, el sí, 9, pero tengo en la otra traducción que ya, a ver, utiliza la palabra conocimiento. ¿cuánto? Mire, se la voy a leer, Ya, que no se escucha muy se la bien, a voy a ver, leer ya. para que usted, ¿me escucha? Sí, ahora sí, se escucha un poquito cortado, pero ahora El se escucha bien. versículo 9 y 10 se le voy a leer en esta versión que dice de esta manera. Versículo 9, ahora me regocijo no porque fuiste entristecidos, sino porque fuiste entristecidos para arrepentimiento, porque fuiste entristecidos según Dios. Entristecidos según Dios para que en nada sufrierais pérdida por causa de nosotros. Verso 11, verso 10, perdón. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, sin remordimiento. Ahí le digo esa palabra. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Claro, claro. No sé si esa palabra está bien traducida remordimiento, ¿ah? Eso no lo sé, ¿ah? Lo que sí es una palabra que a lo mejor hay una confusión ahí, no sé, pero cuando dice sin remordimiento, por eso traduce aquí de que no hay que arrepentirse, ¿ya? O sea, no, si me arrepiento, eso no me provoca ningún mal, sino un bien. Eso explicaría el que aquí se traduce de que no hay que arrepentirse, o sea, no produce ningún daño. El arrepentirse para salvación, en cuanto a Dios, me parece, ¿ya? Pero la palabra irrevocable o sin arrepentimiento, que también se traduce así, eh, Salvación. también estaría en el sentido de que es algo que no es malo, todo lo Claro, contrario. la Por eso esperanza ahí no sin remordimiento podría tener esa idea también. ¿Sí, Mauricio? como cuando dice la esperanza no avergüenza. Claro, más o menos así. O sea, la esperanza no avergüenza significa que la esperanza no produce ningún mal, ningún remordimiento, nada. Entonces, decir sin remordimiento me parece que no pierde el sentido. No sé si la palabra yo lo he visto, pero no he visto esa traducción de esa palabra, ¿Qué, pero qué versión era? ¿Qué versión era esa? ¿Cuál versión era? ¿qué Claro, versión está, leyó? está como apoyando, respaldando a la salvación, pues. Es Sí, Pero, como usted hablaba, decía una salvación genuina, sí, porque si no fuese genuina, va a ser remordimiento, pues. no, pero Eso aquí, dice ahí, está sí, pero es aquí que hay, arrepentimiento para salvación, no estaría hablando de la no, salvación del alma, de la salvación, produce sino, arrepentimiento para salvación sin sí, remordimiento y hay una coma, ¿ves? Es una sí, sola palabra, claro, pero pero la en el tristeza del original no mundo hay, produce muerte. en el bueno, en el, original tiene punto y coma después de obrar, ya, obrar, en este caso sería remordimiento, por ejemplo, mm, o una obra irrevocable, cualquiera de las dos, después de eso viene punto y coma. Pero salvación ahí, la salvación se usa de muchas maneras, pero ahí no tendría que ver, porque no está tratando la salvación del alma, mm, sino de la circunstancia, Ya, de sí, la circunstancia, pero la circunstancia aquí es que ellos están en camino hacia la impureza, mm, a través de la ley, ponerse bajo la ley, lo mm. único que va a provocar es pecado y más pecado, impureza y además contienda entre los creyentes. Entonces, Vergüenza, vergüenza, claro, es que está definitivamente motivando vergüenza. a Pablo a la restauración, ¿cierto? Y esa claro, restauración la hace a un creyente que es salvo. claro.
Lo que pasa es que la Claro, discusión es que acá hay judaizantes por detrás. Entonces, al claro. parecer, Entonces la hay que discusión ver es, el claro, tema general de que él está hablando aquí de que al volverse, que fueron conquistados según Dios para que ninguna pérdida o daño mm, padeciese por nuestra parte con respecto a lo que habían recibido, eso doctrina. los Mm, libera, los libra, ya, y los salva de estar bajo el antiguo pacto. Habla de la Porque, libertad esto. Esto es la claro, porque libertad en Cristo. Mm, al volverse a Pablo, a Dios y a Pablo, vuelven a establecerse en el nuevo pacto, la obra del Espíritu de Dios que hemos hablado, la obra de la santificación, del poder, de la purificación, todas esas cosas. Entonces, en el mm, fondo, la salvación habla de eso. Y cuando dice de que no hay de qué arrepentirse, em, que no hay remordimiento, mm. yo pienso que la traducción también, no sé si dice eso la palabra, pero no estaría malo porque en el fondo es algo que es positivo, po, ¿ya? Por lo menos es algo positivo, ¿ya? Porque Claro, quiere decir que es una salvación genuina que sí, no cambia, o sea, que no tiene variación, o sea, no tiene variación, po, exactamente. y no provoca algo malo, sino positivo. Si es que fuera Mm, remordimiento, pero si es claro, irrevocable, es que en realidad eso, la salvación es algo que ellos tienen por derecho, por así decirlo, derecho propio por ser del Señor. Y estaban perdiendo ese Perfecto. camino, se Ok, estaban perdiendo, se estaban desviando de ese camino. mm, Esa es más o menos la idea. Mire, eh, Proverbios 27, 5 y ok. 6. Está hablando aquí de cuando se reprende, cuando se Ujú. disciplina. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, mm. porque la reprensión manifiesta muestra el amor, Es real. claro. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Mm, Entonces aquí dice, la heridas del que ama es porque Dios dice que al que ama reprende o castiga. claro. Fieles son las heridas del que ama, pero Disciplina. importunos los besos del que aborrece. Mm, ¿Ya? Entonces aquí el apóstol Pablo está mostrando las entrañas de Cristo, porque él cuando manda esa carta de reprensión es porque los ama. Si no, no se hubiera preocupado, hubiera, que sigan adelante nomás, pues no se hubieran preocupado. Y nosotros claro. muchas veces hacemos eso, dejamos pasar las cosas y después nos damos cuenta que teníamos que haber hecho algo. Él lo hizo, La- en en la vida claro. hacemos eso. En Mm, la vida hacemos eso y en las cosas de Dios es mm. mucho más delicado. Entonces, él Ahí respondió, está. ahí está la chiquitita, él, él Es la mochila del hizo peregrino. Es la mochila del peregrino eso. La mochila del peregrino es la de la que estamos hablando ahora. lo que estaba hablando ahora, ¿te das Sí. cuenta? Mm, Entonces, eso es necesario y eso manifiesta el amor. mm, Bien, veamos el verso 11 entonces, a ver si alcanzamos. Dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Eso lo hizo Dios, Dios los motivó. Dios hizo algo, ahora los despertó, pues. Estaban ahí y Dios los despertó. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Sabe que el apóstol Pablo tiene algo que muchas veces que el hombre natural no tiene y que los creyentes deben tener? Olvidar, olvidar y seguir y dar vuelta a la hoja. A nosotros nos cuesta cuando nos hacen daño o cuando nos provocan algo, nos cuesta. Decimos, sí, te perdono, pero por dentro no lo hacemos. El apóstol Pablo tiene eso, de tal manera que al final le dice, en todo os habéis mostrado limpio en el asunto. ¿Cómo? Pero si le mandó la carta, todo lo que el daño que le hicieron, pero ¿cómo es eso? Ya, veamos. Dice, porque he aquí, es decir, mira, miren, miren lo que ustedes hicieron, ¿se dan cuenta de lo que hicieron? Miren, le está diciendo, ustedes despertaron. La carta, por medio de la carta, Dios los hizo despertar, volverse nuevamente a conectarse con las cosas de Dios. Y dice esto mismo de que hayáis sido conquistados según Dios, por la carta. Dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Solicitud, ocupación. Miren, no demoraron en la acción, sino que atendieron de manera inmediata la situación.
y conduce a la reparación del daño causado. O sea, ellos se ocuparon cuando se dieron cuenta que se habían equivocado, cuando se dieron cuenta que estaban oyendo voces equivocadas y ellos estaban o a favor o simplemente estaban permitiendo que esa ola siguiera, que siguiera ese error, y la carta lo despertó en algún momento. Dice en cuanto a solicitud, lo repito, no demoraron en la acción, sino que atendieron de manera inmediata la situación, y eso conduce a la reparación del daño causado. De inmediato, ellos reconocieron el error y se ocuparon de eso, no lo dejaron ahí, se ocuparon de eso porque era muy importante. No dijeron ya, después lo vemos, no importa, sigamos nomás, no. O sea, se dieron cuenta que la cosa era importante y le dieron solicitud u ocupación. Eso, porque estuvieron en contra de Pablo y a favor de los judaizantes. De alguna manera, ellos eran cómplices. Quizás no estaban de acuerdo 100% con lo que decían, especialmente aquel que provocó el, el agravio que lo vamos a ver, pero estaban, por lo menos, estaban así como en 1 Corintios 5, que estaba el fornicario y ellos no hacían nada, absolutamente nada. Parece que esa forma de actuar de ellos era algo que los estaba caracterizando, porque dice, y vosotros estáis envanecidos, estaban envanecidos. En Corintios, 1 Corintios, y parece que aquí también no actuaban, no respondían. Pero la carta les hizo mostrar realmente lo, lo, lo que ellos tenían dentro, lo justos que eran ellos, lo limpio, como dice el apóstol Pablo, en cuanto a su actuación. Tenían que despertarlo nomás, y la carta lo despertó, y eso lo hizo Dios ocupando esa carta. Dijo, ¿qué defensa? ¿Ya? Y la defensa es la palabra apología, ¿ya? Quien defiende algo con palabras, ¿ya? Y seguramente ellos públicamente defendieron al apóstol Pablo. Entonces dice, es una vindicación hacia el apóstol, esa defensa. Seguramente lo defendieron públicamente, porque la palabra apología, ya una defensa ya abierta. Ahora la estaban defendiendo. Dice, qué indignación, se enojaron. ¿Con quién se enojaron? Seguramente con los que permitieron el error, con los que ofendieron al apóstol. Se enojaron, mostraron enojo. No contra el apóstol Pablo, sino contra los que permitieron o estuvieron de acuerdo, especialmente esa persona de la que habla en el versículo siguiente. Dice, ¿qué temor? También habla del temor, ¿ya? Seguramente ellos no se habían dado cuenta que la falta que estaban cometiendo era en contra de Dios. Por eso el temor aquí normalmente habla de un temor reverente cuando se trata de las cosas de Dios. Entonces ellos aquí habla de qué temor, ¿ya? Después vamos a hacerle otra traducción, ¿eh? Después dice, qué ardiente afecto. Y ese es un afecto profundo, ¿ya? Añoranza, la palabra añoranza, ahora lo añoraban, lo deseaban al apóstol Pablo. Dice, pero ¿cómo fuimos tan injustos con él? ¿Cómo fuimos tan injustos? ¿Cómo nos equivocamos tanto con él? ¿Cómo pudimos poner oído o estar tan ahí quietos sin hacer nada al respecto? Entonces ahora lo añoraban. Habla del celo. Entonces ellos no habían tomado en cuenta el menosprecio hacia él. Ahora han cambiado de actitud con respecto al apóstol Pablo. O sea, se dan cuenta del daño que le hicieron. Y ahora eran celosos con respecto al apóstol Pablo. Y qué vindicación, ¿ya? Es muy parecido a la apología, ¿ya? A la defensa. Es otra palabra aquí, pero esto es hacer un juicio correcto, la palabra. Entonces dice, ahora lo defienden tras haber sido ofendido. Hubo justicia. En su caso, retribución para con él o los culpables. Ahora sí, ¿ya? Entonces, la palabra ahí, vindicación, tiene que ver con la palabra justicia, hacer justicia, ¿ya? Bien, una forma de traducirlo es que cada vez hayan ellos sumado algo más y lo traducen así. Dicen, ¿por qué aquí esto mismo
de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Y eso produjo más defensa, sumado a eso, defensa, más indignación, sumado a la solicitud y la defensa, sumada a la indignación, más temor, más ardiente afecto, más celo y más vindicación. Es decir, cada vez algunos lo toman como que iba sumando más cosas a favor del apóstol Pablo, en el fondo una respuesta adecuada a lo que Dios estaba haciendo a través de esa carta. Después dice, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Y mostrarse ahí es presentarse, en la palabra presentarse. Ellos se han presentado puros e incluso inocentes en el asunto. Y la palabra asunto es la palabra negociación, es la cosa, ¿ya? Es de donde viene la palabra pragmático, es la cosa tratada. Entonces dice, en todos habéis mostrado o presentado puros o limpios en el asunto en la negociación, en el trato de esta cosa. ¿Cómo trataron esta cosa? La trataron limpia y puramente. Si ellos reconocieron el error y Pablo dice, perfecto, no hay nada más que hablar, está todo hecho, está todo listo. Hasta ahí nomás terminó la causa, no hay más. Pablo no sigue, no le da vuelta al asunto. Para nada, no le da vuelta al asunto. Así deberíamos ser nosotros también, pues. A veces nosotros, como digo, a veces decimos, sí, sí, ya no hay problema, pero por dentro seguimos con la cuestión, pues seguimos con la cosa, ¿ya? Bien, él reconoce la vuelta de ellos, reconoce que lo hicieron delante de Dios, reconoce que lo hicieron dignamente. Entonces dice, verso 12, así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, no era eso el asunto, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Entonces aquí también habla de la palabra solicitud, ¿ya? Habla de la palabra diligencia. Entonces la solicitud, la diligencia del apóstol Pablo era por ellos, delante de Dios. No era tanto por quien causó el asunto o quien lo sufrió, que probablemente aquí así que, aunque o si también os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, es decir, para que le dieran duro al que habló en contra de él, probablemente un hermano, que lo tenemos ahí en el capítulo 2, que ya lo hemos visto, vamos a leerlo. El verso 5 del capítulo 2, lo vamos a leer. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza o me ha contristado, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Porque en el fondo el que hizo eso afectó a todos los demás, pues, como aparece ahí en el capítulo 7. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por tanto, ruego que confirméis el amor para con él. Lo mismo que está haciendo el apóstol Pablo. O sea, él todo lo que enseña lo confirma en su forma de actuar. Él aquí perdona, él ama, confirma el amor, no sigue con el asunto. Entonces dice, verso 12, así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio. No sabemos quién es, ha de ser algún creyente de Corinto que se fue afectado y llevado al error por medio de los falsos maestros, ni por causa del que lo padeció. ¿Qué cosa? El agravio, el agraviado, que sería el apóstol Pablo en este caso. No lo hizo por eso, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Es decir, que sea manifestada la diligencia de vosotros a favor de nosotros, por vosotros, delante de Dios. Aquí a la traducción, la traducción es un poco extraña, pero esta es la manera más literal. Se lee en la Reina Valera, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. O sea, como si la solicitud fuera del apóstol Pablo. Pero mira la traducción literal. Sino que sea o ser o sea manifestada la diligencia de vosotros a favor de nosotros. O sea,
Cuando llega la carta es para que despierte en ellos esa ocupación que no estaban teniendo con Pablo y con los siervos del Señor. No estaban ocupados, los tenían votados. Dice, a favor de nosotros, por vosotros, delante de Dios. O sea, era para despertar eso. No era para que castigaran al que agravió, ni para que tampoco ellos eh, actuaran a favor del agraviado, sino que ellos despertaran esa solicitud por ellos, lo cual ya está expresado en el versículo 11. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? O sea, eso se cumplió. Eso es lo que yo esperaba y estaba felices con eso. Leo de nuevo la mejor traducción. Que sea manifestada la diligencia de vosotros a favor de nosotros. Esa era la intención. Por vosotros, a favor de nosotros, por vosotros, y esto delante de Dios. Que ellos delante de Dios, a través de la carta, porque Dios obró y les habló, y delante de Dios ellos se volvieron al apóstol Pablo. Lo hicieron delante de Dios. Delante de Dios. Un ejemplo es lo que hicieron los macedonios, por ejemplo, en el verso 5 del capítulo 8, que habla de la ofrenda, pero aquí habla de los macedonios. Mira lo que dice. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Primero al Señor y luego nosotros. Aquí la carta, ellos responden a la carta según el Señor. Y cuando responden, se vuelven con solicitud, con diligencia al apóstol Pablo y a los siervos, que es lo que ellos esperaban. Esa es más o menos la idea de la parte final del versículo 12. Verso 13. Por esa causa, por esto, por el hecho de que ellos han vuelto al apóstol Pablo con solicitud, con diligencia, y también a los siervos que estaban con él, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Entonces, lo primero que aconteció fue que Tito fue confortado. Y eso fue llevado al apóstol Pablo cuando llegó a Macedonia, y ahí fueron reconfortados también Pablo y los demás que estaban, como decíamos, con temores, por conflictos por dentro, ya, y temores de fuera, conflictos de dentro, temores con respecto a ellos. Entonces dice, por esto mismo, por lo anterior, hemos sido consolados en vuestra consolación. ¿Ya? Dice, pero mucho más o más abundantemente, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, o mayor o abundantemente más bien nos alegramos por el gozo de Tito, que haya sido confortado o tranquilizado su espíritu por todos vosotros. Después habla que Pablo había recomendado a los corintios, a Tito, le había hablado bien a Tito de los corintios, pero él tenía temor de cómo iban a responder, pero por otro lado tenía confianza. Y Tito, cuando ellos responden bien, confirma lo que el apóstol Pablo había hablado de los corintios, de su corazón, de que ellos realmente eran del Señor y que ellos se volverían al Señor y que lo iban a recibir bien. Eso es lo que esperaba. Pablo había hablado bien a Tito con respecto a los corintios. Tito tenía una personalidad muy firme, muy sólida, muy madura. Por eso era enviado a situaciones tan complejas como esta, como también fue enviado a Creta, ¿verdad? Para que estableciese anciano y para que fuera firme ahí con ellos y tapase la boca a los que estaban hablando de más. Y aquí tenía un carácter no como Timoteo. Timoteo era más débil, ¿cómo se puede decir? Más temeroso, ¿verdad? Tal vez un carácter más no tan firme como el de Tito. Pero para esta causa, que seguramente también estuvo Tito cuando se le hizo el juicio al que hizo este agravio al apóstol Pablo, ahí en el capítulo 2, seguramente estuvo presente, y fue el que llevó la carta y también la respuesta al apóstol Pablo. Entonces tenía un carácter adecuado para este tipo de situaciones. Dice, verso 14, pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado,
sino que así como en todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Entonces el Pablo le indica que su comportamiento concordaba con lo que él había dicho de ellos a Tito. O sea, el comportamiento de ellos, la respuesta era lo que él le había hablado a Tito respecto a los corintios. Entonces, pues ya que, aquí no es condicional, sino que es afirmativo, ya que de algo me he gloriado con él respecto o acerca de vosotros, no he sido avergonzado o decepcionado. ¿Y en qué se gloriaban? De que los corintios eran hermanos que respondían bien, hermanos espirituales, hermanos que respondían bien, hermanos de corazón. Sino que así como en todo hemos hablado con verdad respecto a los corintios, así también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. También. Mire, leamos en el versículo 24 del capítulo 8. Dice así, 23, versículo 23. Cuando envía a Tito, y aquí lo hace hablando respecto a aquella gran ofrenda que se está haciendo en las iglesias por la necesidad de la iglesia de Jerusalén. Dice, en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. O sea, él siempre hablaba del amor, ¿verdad? Que ellos tenían y se gloriaba respecto a ellos, hablaba bien de ellos. Entonces decía que a Tito le respondiera de la misma manera. Entonces dice, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. ¿Sabes lo que pasaba ahí con respecto a la ofrenda? Uno de los temas es que ellos habían cortado la ofrenda cerca de un año. Y es más o menos el tiempo en que entraron los judaizantes. O sea, entraron los judaizantes y cortaron la ofrenda. La cortaron. Estaban juntando y después la cortaron. O sea, el daño que hicieron los judaizantes fue terrible, tremendo. Y seguramente ese dinero se fue para ellos. No sabemos. Se iba para ellos. No se iba para las iglesias que necesitaban, las iglesias pobres de Jerusalén. Qué tremendo, ¿eh? El daño que hacían estos muchachos. Verso 14. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado o decepcionado, sino que así como en todos hemos hablado con verdad, así también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Entonces los corintios mostraron el carácter que el apóstol Pablo había expresado respecto de ellos a Tito. Y Tito no fue decepcionado, ni Pablo tampoco. Verso 15. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante. Se enamoró de los corintios este Tito, ¿eh? Se enamoró de los corintios. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Entonces, los corintios estaban equivocados y Pablo lo sabía. Los corintios seguramente no estaban despiertos, atentos respecto a eso. Pero cuando Dios les habló a través de la carta y sabían que era Dios que le estaba hablando, ellos respondieron de inmediato. Y, y a causa de esa actitud, Tito tomó un cariño entrañable para con ellos. Es digno enamorarse de los hermanos, más cuando son de esa manera. Hay que amar a todos los hermanos, pero aquí él tomó un cariño especial. En 1 Corintios eran niños, les faltaba crecer, ya no se habían desarrollado adecuadamente. Aquí tenían el problema de no defender la verdad con firmeza, no estaban bien protegidos en cuanto a la doctrina, la habían abandonado, la habían dejado, pero responden a la reprensión, responden a la disciplina, responden. Y uno piensa, bueno, las iglesias tienen que ser así, no mantenerse en el error. Lo digo porque siempre va a decir eso y esto está aquí. La iglesia tiene que tener la actitud, tiene que tener el corazón, tiene que tener la madurez de responder a los errores y reconocerlos, como ellos lo reconocieron. Y se volvieron 100% al apóstol Pablo. O sea, no un poco, sino 100%. Al apóstol Pablo se volvieron. Y esa es la actitud que tiene que tomar la iglesia.
cuando se les reprende con respecto a ciertos errores, y no decir, no, si nosotros vamos a seguir así nomás porque así entendemos y punto. No importa lo que diga la Biblia, eso no es correcto. Entonces ellos no, pues, ellos temían a Dios. Mira, entonces uno enjuicia a los corintios, pero aquí muestra, y el apóstol tenía razón cuando decía, cuando dice y recomienda, dice, sí, claro, es mejor eso, ¿no es cierto? Es mejor eso que ir al infierno. Dice, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Entonces ellos, como dice ahí Mauricio, dejaron a un lado eso, dejaron a un lado eso que provocaba daño y que lo llevaba a la condenación, en ese caso en Mateo. ¿Ya? Entonces dice acá, y su cariño para con vosotros es aún más abundante. Ahora los ama, mira, por esa experiencia. O sea, Tito tiene que ser agradecido de haber sido quien fue enviado a los corintios, porque ahora los conoció y ahora tenía su corazón, en su corazón a los corintios. Dice que ese cariño, la palabra es entrañas, ¿ya? Y su cariño, sus entrañas, que habla de todo el centro de los sentimientos, ¿ya? De lo que se siente, de los sentidos, las entrañas. Eso se usa, en lo que usaban los griegos mucho, las entrañas como el centro de los sentidos, de los sentimientos. Es amor entrañable. Dice, al conocerlos ahora les ama aún más. Ahora los conoce, ahora los ama. Qué bonita esa relación, ¿eh? Dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante, ¿ya? Es decir, mucho, mucho más grande. Cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis o lo aceptasteis con temor y temblor. ¿Temor y temblor a qué? Es que lo que pasa es que él habla de la obediencia a Dios. Ellos estaban equivocados, estaban desorientados, pero ellos obedecían a Dios. Y ahora que venía nuevamente la palabra de Dios, obedecieron al Señor. Entonces, era su reverencia con respecto a las cosas de Dios. Eso era lo que abrió el corazón de Tito y ahora sentía un amor entrañable por ellos. No importa que se hayan equivocado, no importa que hayan dado la hora. Pero cuando vino Dios a través de Tito, de la carta, y les habló, ellos, dice, obedecieron, obedecieron. Y no solo eso, sino que aceptaron con temor y temblor todo lo que venía de parte de Dios y que traía Tito. Todo, lo aceptaron todo. Leamos en Hechos 9:31. Veamos un poquito. Hechos 9:31 respecto a ese tema, al temor a Dios. Hechos 9:31 dice así. Pablo está aquí en Jerusalén y dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, andando en el temor del Señor. Y ese andar es el modo de andar del cristiano, su camino, cómo transita en el mundo. Andando, dice, en el temor del Señor. Es decir, de su verdad, de su palabra. Temían a Dios, no como personas solamente, sino su palabra. Lo que no hicieron así, lamentablemente, el pueblo de Israel, no todo, pero la mayoría no temió a Dios, no tuvo temor de Dios. Aquí sí, andaban en el temor de Dios. Y podemos leer también en 2 Corintios, aquí mismo en el 7:1. ¿Cómo lo dice? Dice en 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos o purifiquémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, completando la santidad, dice, en el temor de Dios. Aquí lo está llamando a eso. Y aquí él dice que como recibieron a Tito fue con temor y temblor. Y ese temor y temblor es porque ellos perciben la presencia de Dios en esta situación, que Dios está haciendo su obra, que Dios les está hablando, que Dios los está llamando nuevamente. Ellos perciben eso, que Dios está haciendo algo. Y ese oído es el que le falta a la iglesia, pues querido hermano.
un oído que tema a Dios, que tema la palabra de Dios. Es el oído que, no, que cada vez es más falla, está fallando más. Ya no hay temor de Dios. Delante de sus ojos ya no hay temor de Dios. La palabra de Dios es para corregir, que es lo que aconteció aquí a través de la que Dios usó la carta del apóstol Pablo. Es para corregir, es para instruir, etcétera, ¿verdad? En justicia. Pero aquí es para corregir. Y cuando no hay temor de Dios, la corrección no se hace, no se provoca. Entonces, las ovejas, ¿qué tienen que hacer? Como dice ahí Mauricio, oír su voz. Pero las ovejas no quieren oír su voz y me siguen y no quieren seguirlo. Cuando eso acontece, hay desviación. El problema aquí de Corintios fue que intervinieron a esa voz de Dios, intervinieron y se interpusieron estos falsos apóstoles. Pero cuando la voz de Dios volvió, ellos la reconocieron, como dice ahí Mauricio, en cuanto a Juan capítulo 10. La reconocieron y lo están siguiendo. Y eso es lo que le falta a la iglesia, pues, reconocer la voz de Dios y seguir la voz de Dios, seguirla. Le pusieron cadena, dice, sí. Entonces, eso, ¿ya? Ellos, no sé si el sentido Mauricio, ellos no siguieron escuchándolo a los otros, ahora estaban escuchando a Dios. Me parece que es el sentido. Yo creo que sí. Creo que sí. Creo que Ya. sí. O sea, ¿Es yo el que sé que está cuando sí. dice le pusieron cadena? Claro, claro. Ya, Claramente ahí estaba pensando que cuando ellos lo llevaban a la ley, al llevarlo a la ley lo estaban encadenando, claro, le estaban quitando su libertad, lo estaban haciendo esclavo. claro, están A eso haciendo me refiero. esclavos, sí, po. Pero ahora en un sentido ellos le pusieron las cadenas a los otros, porque dijeron, ya, Claro, hasta ahí no llegaron. Ya, son más o fuera. menos así. Y ahora ellos hacen lo que tienen que hacer, que tiene que hacer la iglesia y todo creyente, oír la voz de Dios con temor y temblor y responder a, lo, a la restitución hacia la verdad, responder, eso. Dice, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Entonces, él ahora está diciendo que puede confiar en ellos. Tenía la duda al principio de cómo iba a responder, pero sabía que los conocía en el fondo y sabía que podría responder y que podía confiar en ellos, porque no sabía cómo habían respondido, pero sabía que en el fondo ellos eran del Señor y temían al Señor, no a Pablo, sino al Señor. Entonces dice, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Está todo restaurado ahora, se ha restaurado todo. Él después sigue hablando, ¿verdad? Hablando de su ministerio, etcétera, para que sea fortalecido lo que ya se hablaba, porque ahí no termina todo, hay que seguir, porque seguir y seguir, porque somos olvidadizos. Entonces después continúa defendiendo, ¿verdad? Y también continúa expresando el daño que ellos han recibido con respecto al haber dado y permitido y dado entrada al error. El error hace mucho daño, permitirle la entrada, porque ellos se lo permitieron, si lo otro, oye, si lo otro, el diablo va a procurar, como lo hemos dicho, dañar a la iglesia y desviar a la iglesia una y otra vez. El problema es si la iglesia permite y da lugar a esos errores. Pero aquí Dios usó al apóstol Pablo de manera muy, muy sabia, porque él podía haber hecho nada y haber seguido su servicio hermano, en otros lugares, pero no, no los dejó, no los dejó, sino que él se ocupó, fue diligente y se ocupó de esa circunstancia. No lo dejó, no importa, dejémoselo a Dios, Dios, no, pues, a veces hay que actuar y Él actúa y Dios usa eso. Y a veces nosotros somos así, pero no, dejémoselo a Dios nomás ya y se lo dejamos, pues, y no es así siempre. Hay situaciones que hay que orar nomás y esperar que Dios responda cómo hacerlo. Seguramente el apóstol Pablo estuvo orando mucho tiempo para saber cómo hacerlo y le abrió las puertas para esta carta, que fue lo que abrió la mente y el corazón de los corintios, que estaba allí, pero estaba siendo oscurecida por el error que estaba entrando. Entonces, dos cosas. Primero, estar muy atentos,
que el cerco esté en pie, po. El cerco que protege esté en pie, y para eso los hermanos en la iglesia tienen que cuidar de las cosas que entran, proteger a la iglesia, para eso están los hermanos. Y lo otro es que si entra el error, bueno, si el Señor reprende, si el Señor habla, hay que tener un corazón para responder, con temor y temblor, como lo hicieron los corintios. Y todo esto que tenemos aquí nos ayuda a nosotros para saber cómo se hacen las cosas, cuáles son los cuidados que tenemos que tener, y cómo hemos de responder a la palabra de Dios y estar en búsqueda de la palabra de Dios para saber cómo son las cosas también. Y si hay errores, también a través de la palabra de Dios corregirlo. Y que el pueblo de Dios esté dispuesto a recibir la corrección, a aceptarla. Pues si no, se va a ir cada vez más de tumbo en tumbo. Para eso están los enseñadores, para eso están los ministros del Señor, para eso está la palabra de Dios, para corregir, para guiar de manera correcta. Por eso la palabra de Dios tiene que ser entregada de manera correcta y recta, no desviada. Así que ahí tenemos la experiencia, tenemos el gozo de Pablo, el gozo de Tito, y nos imaginamos el gozo también del mismo pueblo de los Corintios que recibieron esa carta, que tendrían que haber alabado a Dios por esa carta, porque sin esa carta no hubiera habido vuelta a las cosas de Dios. Muy bien, querido hermano, una disposición en nosotros, a la palabra de Dios, a responder, un cuidado y una disposición, el cuidado de los errores y una disposición a corregir los errores cuando realmente la palabra de Dios nos acusa o nos reprende respecto a esas cosas o decisiones que se han tomado y que son incorrectas. Muy bien, hermanos queridos. Johnny, ¿estás por ahí? Vamos a ver si está Johnny para pedirle que pueda orar, si no, hablamos con Mauricio. ¿Estás por ahí, Johnny? Sí, hermanito, sí. Hola. Sí, te conectaste después. ¿Te podemos pedir que ores para terminar? Ya, hermano. Ya, gracias, Johnny. Gracias, poderoso Padre Celestial, por darme esta oportunidad, mi Señor. Señor, quería agradecerte, mi Señor, porque usted es bueno conmigo, mi Señor, siendo yo, me reconozco como lo más malo, mi Señor, que he sido bien alejado de usted, un hipócrita, mi Señor, pero gracias, mi Señor, porque está la nueva fuerza, mi Señor, que usted me ayuda, mi Señor, y me responde mis oraciones, mi Señor. Estoy tan contento que hay cosas que realmente usted me ha bendecido, mi Señor, y espero que mis hijos también, mi Señor, alcancen, mi Señor, misericordia, mi Señor, porque están tan alejados, mi Señor, pero damos gracias, mi Señor. Y le pido, mi Señor, bendición por cada uno de mis hermanos, mi Señor, y para que sus corazones estén preparados siempre para escuchar de su palabra, mi Señor. Y es grato siempre estar alimentándonos de la parte espiritual, mi Señor. Le agradecemos todo en el nombre poderoso, mi Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Muy bien, hermano. Muchísimas gracias.